y pues damos la bienvenida a las jornadas que empiezan hoy, 15 de diciembre de 2020, y continúan mañana y pasado, 16 y 17, en las cuales pues conmemoramos el 250 aniversario del nacimiento de Hegel, el 200 aniversario del nacimiento de Engels y el 150 aniversario de Lenin, ¿no? Son tres aniversarios redondos que se han juntado en 2020 que, pues, como ya hemos comentado en nuestro vídeo en el que pues, difundíamos esta actividad, hemos encontrado que se han hecho conmemoraciones sobre estas tres figuras, también conmemoraciones desiguales, pero nos parecía muy interesante hacer un evento en el que, pues, bueno, se establezca el hilo conductor que sabemos que hay, ¿no? Y se trabaje en torno a esta idea que hemos titulado, ¿no? Pues la formación del marxismo, ¿no? Y que implica cada una de estas figuras para ello, ¿no? Entonces, hoy tenemos al doctor Lucio Oliver desde México y pues voy a presentarle. El doctor Lucio Oliver es profesor titular C de tiempo completo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 2006. Eh, Él da clases en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM y realiza investigación y docencia en la licenciatura en Sociología y en el posgrado de estudios latinoamericanos. Ha hecho un postdoctorado en Sociología Política en la Universidad Federal de Ceará, de Brasil, en el 98, ahí tiene el diploma del 98, y es doctor en Sociología por la UNAM, que obtuvo el título en 1992. Bueno, Lucio Oliver tiene además, ha escrito muchos textos, ha trabajado mucho, especialmente la figura de Gramsci, ha dirigido grupos de estudio y ahora mismo, como ya habéis escuchado algunos, es responsable de un proyecto de investigación auspiciado por la UNAM que se titula Las sociedades civiles en la crisis estatal de América Latina. Y pues aquí Lucio está coordinando la investigación de investigadores de 10 países de América Latina: Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala y México. Y fruto de esta actividad, pues, y de los debates que han surgido, eh, nos ha anunciado que hay un libro publicado sobre la crisis orgánica del Estado y dos en incubación, uno sobre la relación entre la sociedad civil y el Estado y otro del propio Lucio, ¿no? Porque de la relación social, de la relación sociedad civil-Estado, entiendo que es de coautorías, y uno de Lucio sobre la crisis orgánica del Estado en América Latina. Entonces, pues eso, larga trayectoria de estudio del marxismo y de trabajo de investigación desde el marxismo en México y con perspectiva latinoamericana. Así que, pues con esto, Lucio, te doy la palabra y adelante. Muchas gracias, David. Es un gusto para mí, un gusto especial estar en esta comunicación con profesores, estudiantes y trabajadores del País Vasco. Siempre para México es una referencia de amistad, de solidaridad muy importante. Me han invitado a hablar sobre Hegel en esta perspectiva de la formación del marxismo. Y he titulado mi intervención Aproximaciones a la importancia de Hegel en el pensamiento crítico histórico actual. Y quiero, sin muchos preámbulos, empezar a decir que Hegel es un teórico desconocido y poco estudiado, no solo en América Latina, sino creo, podríamos pensar, inclusive en Europa. Eh, es poco estudiado por las corrientes marxistas del pensamiento crítico actual. Por supuesto que en el ámbito de la filosofía es
muy estudiado, así como otros autores importantes del pensamiento filosófico, pero no desde las corrientes marxistas del pensamiento crítico. Hegel es importante porque es un pensador que aporta al pensamiento crítico una noción de totalidad orgánica e histórica, que es muy importante para abordar los fenómenos sociales. Entonces en ese sentido, es no solo un filósofo, sino un teórico de las sociedades modernas. Sus aportes tienen mucho que ver con el Estado integral. El Estado integral en el sentido de que es una expresión de totalidad. Sociedad civil, sociedad política se vinculan en Hegel para generar esta noción del Estado en la época moderna. Y es un pensador de las relaciones histórico-políticas y estructurales entre sociedad civil y sociedad política. Su horizonte ayuda a analizar aspectos del Estado con nuevas y más profundas perspectivas eh, en, en el horizonte de disputar la hegemonía que el capital ejerce en la historia contemporánea. Obviamente, mi investigación sobre Hegel se enriquece con la recuperación histórico-teórica de los planteamientos sobre Hegel de Marx, de Engels, de la obra de la cárcel de Antonio Gramsci y de otros autores clásicos europeos y latinoamericanos. Pero sí quiero, antes de empezar a exponer mis apreciaciones sobre Hegel, decir que yo no realizo una investigación filosófica, sino una investigación en el ámbito de la teoría social, de su pensamiento. Y esto es muy importante, porque si fuese una investigación filosófica, obviamente mis referentes analíticos sociales serían otros. Desde el punto de vista de la teoría social, eh, Hegel para mí es una problemática, abre una problemática que todavía está abierta y es compleja. No es una problemática cerrada en términos de la teoría social. Hay, quiero decir, una lectura común desde Marx sobre Hegel. Se conoce a Hegel desde Marx, sí, en Europa, en América Latina, e incluso en otros lugares del mundo, pero justamente yo pienso que se le conoce con cierta parcialidad. Es decir, eh, a partir de los estudios de Marx sobre su obra, sobre la obra de Hegel y especialmente sobre la relación Estado-sociedad civil que hace Marx. Se trata, sin embargo, por ser Marx justamente, de un estudio fundamental, ¿no? Pero quizá no siempre se repara que es un análisis crítico específico e incompleto, el de Marx. Incompleto porque justamente su propósito de estudio no era hacer una crítica global del pensamiento de Hegel, no lo fue. Así que no abarca todo el universo conceptual y problemático de la obra de Hegel. Eh, Se centra en sus aportes relacionados con el Estado y la sociedad civil, especialmente. Eh, pero hay que también estar conscientes que la intencionalidad de Marx estaba acompañada del interés de abrir una perspectiva propia y crítica política revolucionaria de la sociedad y el Estado modernos, bajo las condiciones ya un tanto diferentes de Hegel, unos 50 años después de Hegel, vamos a decir, eh, 40, 50 años después, donde las condiciones de predominio de la propiedad, de la economía política y el capitalismo europeos
se habían acelerado, por decir alguna cosa. Eh, Marx trabaja un aspecto que Hegel no desarrolla, que es la cuestión del carácter clasista del poder. Eh, Hay un sentido de estudio de las clases en Hegel, pero no lo proyecta a estudiar las relaciones de poder, y tampoco entiende al Estado como expresión de relaciones de fuerzas. Es decir, hay otro horizonte en Hegel, otros acentos, y justamente ahí está la diferencia con el pensamiento crítico de Marx y de Engels, que entienden al Estado como relaciones de poder y relaciones de fuerzas. Eh, pero además, digamos, de esta natural parcialidad en términos del propio estudio de Marx respecto de Hegel, que no tiene ningún problema, simplemente que hay que estar conscientes de que es un estudio particular el de Marx, pero hay que considerar también que la lectura de Hegel sufrió una desvirtuación después de la muerte de Marx, muy importante, una desvirtuación en el sentido de que eh, había una lectura intencional, con cierta intención del marxismo positivista de finales del siglo XIX, así como del marxismo que surge después de la muerte de Lenin nacional, que plantea una fórmula cerrada y histórica del pensamiento crítico. Eh, Se encerró a Marx, especialmente en este marxismo estalinista, vamos a llamarlo así, eh, que es el que nos llega más directamente, que encerró a Marx mismo y a Hegel, por supuesto, en una contraposición entre idealismo y materialismo, con una concepción mecanicista y histórica, que en esa perspectiva stalinista se acentuaba el sustantivo materialista y se subordinaban las nociones de dialéctica de histórica, a las cuales se acudía para trabajarlas solo como adjetivos útiles, no como concepción. Así que bajo esas perspectivas que nos llegaron en el siglo XX y que todavía en algunos lugares siguen presentes, sí se reconocía la influencia de Hegel en Marx, pero no se le asumía a partir de la perspectiva que mi investigación aporta, que es a partir de la perspectiva de continuidad-discontinuidad, sino que se le pensaba como una relación de ruptura total, a partir de la tesis de la inversión absoluta, en la cual se entendía a Hegel como un filósofo idealista, al que Marx se suponía refutó en toda su concepción, dando paso a algo totalmente nuevo y distinto del pensamiento materialista. Eso significaba dejar de lado la recuperación que Hegel hacía de Marx en textos como la ideología alemana, los Grundrisse, y otros posteriores en el propio Capital y en la Guerra Civil en Francia, y en otros textos posteriores. Así que hay que decir que para Marx se perdió esta noción de Marx de que realmente Hegel era un momento casi eh, de, de crisis del idealismo filosófico, que significaba una especie de pensamiento crítico eh, no encerrado en sí mismo, sino que se desarrollaba a partir de una relación determinada con la realidad que interesó mucho a Marx. Eh, Así que podemos plantear la hipótesis que en esta relación
continuidad, discontinuidad entre Hegel y Marx, estamos hablando de un filósofo crítico de transición que superó las tesis cerradas típicas del idealismo, especialmente las tesis de Kant. Entonces, esta es la visión que ha arrojado, digamos, esta primera parte de mi investigación, y creo que es importante entender esta relación de continuidad-discontinuidad entre Hegel y Marx, Hegel, Engels, Hegel, Gramsci, Hegel, Lenin. Eh, ¿Cuáles son básicamente los aportes que podemos rastrear en Hegel en esa relación de continuidad, eh, discontinuidad? Hegel tiene una obra que nos permite entender la figura del Estado moderno como centrado en la creación de lo que él llama una nueva institucionalidad ético-política orgánica, que da sentido y eh, afirma la libertad y la voluntad individual y colectiva, individual y colectivas, eh, de manera afirmativa. Es decir, le da un sentido afirmativo. El Estado le da, para Hegel, un sentido afirmativo a la sociedad moderna, en términos de consolida los elementos de libertad y voluntad individual y colectiva. Pero esto lo vamos a desarrollar. Eh, y Hegel construye esta perspectiva a partir de reconocer que, que en 1789 y 1794, cuando se produce la Revolución Francesa, hay un salto epocal que permite una universalización de los planteamientos de esa revolución, los planteamientos históricos y los planteamientos políticos de esa revolución. En el mundo contemporáneo abre una época en donde lo central que observa Hegel es el surgimiento de un estado ético político que expresa y ratifica las nuevas condiciones de libertad y voluntad de los individuos y de las colectividades, aun cuando lo hace en las perspectivas epocales, es decir, junto con la noción de lo importante que era el surgimiento de una propiedad eh, liberada de los resabios religiosos y políticos, una propiedad que era mucho más claramente el derecho de los individuos eh, a la producción, a la propiedad y a la seguridad en términos de libertad e igualdad. Esto, obviamente, eh, es una concepción que todavía no analiza la complejidad del capitalismo, que sobre todo es un horizonte que pertenece más a Marx, a la época de Marx. Eh, digamos, desde Alemania, desde la perspectiva de Hegel, lo importante era la universalización de esos derechos y libertades modernos que creaban en la sociedad, en el Estado, una nueva institucionalidad ético-político orgánica. ¿Por qué ética, política y orgánica? ¿Por qué en el Estado y en la sociedad? Porque si bien el Estado es el que, digamos, le daba el remate a digamos, a estos valores ético-políticos, partían desde la propia sociedad civil como Estado externo, como un Estado donde se sustentaba el Estado. De tal manera que para Hegel el Estado no solo era una institución separada y ajena a la sociedad, sino era
una especie de institución, expresión de la totalidad. Pero vamos a ver esto con más cuidado. Lo importante es que esta nueva concepción de Hegel del Estado, ya no solo como poder de dominio, sino como institucionalidad ético-política, le permite eh, repensar críticamente al Estado y pensarla como institución de lo común, de lo general, de lo universal de la sociedad, ¿no? Que para él no se puede negar solo rechazándolo, sino superándolo en términos dialécticos. Pero vamos a ver un poco más en esto. Esto se contrasta mucho con las nociones que, que le atribuyen a Marx un, eh, un sentido crítico absoluto respecto al Estado. Marx siempre entendió también que el Estado era una institución novedosa, recogió el aspecto ético-político que Hegel le planteaba, pero pensaba que estaba, eh, digamos, subordinado a la propiedad. Entonces ahí hay una contradicción evidente, ¿no? Lo ético-político subordinado a la propiedad es una contradicción que Marx se proponía resolver en términos de esta filosofía de la praxis, en términos de esta lucha por eh, recoger y profundizar el aspecto ético-político común, pero cuestionando la propiedad y desarrollando una política de transición a un estado distinto, un estado que permitiera el desarrollo de una sociedad de el trabajo social. Esta idea es muy importante y Hegel ya le había dado un sentido histórico a las clases que Marx lo asocia con esa transformación del Estado, que era entender a las clases no solo como una relación económica, la relación de capital, sino como una relación teórica y cultural, como lo piensa Hegel, ¿no? Para Hegel las clases son identidades económicas, sí, por supuesto, en relación al trabajo, pero también teóricas y culturales, lo cual le da un sentido nuevo, distinto a las clases, pero además las clases en su conjunto sustentan al Estado como masa popular, y eso es muy importante y muy complejo en Hegel, pero lo vamos a ver también más adelante. Y tiene que ver con un problema central para Marx, que es qué tipo de inclusión podían tener las masas populares en el Estado moderno. Lo vamos a trabajar. Eh, Pensando en la aportación de Hegel, para Hegel el Estado moderno es un ámbito de universalización y de prevalencia de lo racional y lo general de la sociedad. Es decir, no es cualquier institución, es una institución que le da eh, un sentido universal al Estado como depositario de un proyecto histórico-político de poder orgánico que concentra una nueva eticidad. Eh, Vamos a expresarlo más adelante, pero para Hegel permitía la superación de la enajenación social de los individuos modernos, aislados, pero en una relación de interdependencia, que no se proyectaba
en la política ni en la cultura, esa interdependencia, sino es por la vía del Estado. Es decir, permitía para Hegel el Estado superar la enajenación social de los individuos aislados. Era una propuesta de superación de ese aislamiento individual y de la competencia a los individuales. Entonces, era muy importante porque Hegel veía en el Estado la posibilidad de desenajenación del individuo. Sabemos nosotros que no era así, que esa posibilidad no existía en la medida en que eh, la, la, la realidad de las clases modificaba estas condiciones de enajenación y trasladaba del individuo a las clases el problema de la enajenación y hacía más compleja la relación entre individuo, clases y Estado. Pero sí permite cuestionar los énfasis de una lectura de Marx sobre el carácter represivo o exclusivamente represivo y clasista del poder estatal en algunos de sus textos, que sin duda alguna tienen mucho que ver con circunstancias políticas de Marx, en donde se ve evidente que a Marx le interesaba combatir ciertas creencias sociales de los obreros que los llevaban a subalternizarse a una visión unilateral del Estado como ámbito racional e histórico dominante en las naciones europeas, y que eh, acentuaba, digamos, su denuncia de ese carácter represivo y clasista del poder del Estado, que es en algunos textos políticos que sin embargo eso opacó reflexiones del propio Marx de mayor densidad teórica, que veían al Estado de otra manera, no solo como represión, sino como una expresión de las características de totalidad de las relaciones sociales, como las que encontramos en la ideología alemana, en el propio Capital, la guerra civil en Francia, la crítica al programa de Gotha, o en las apreciaciones de Engels referidos a, digamos, las referidas a su testamento político en 1895, que es la introducción a las luchas de clases en Francia. Pero no solo, digamos, opacan las concepciones, esas lecturas circunstanciadas de Marx opacan su propia concepción sobre la sociedad civil, ya no solo como relación económico-social entre clases, sino la sociedad civil como relaciones sociopolíticas y culturales, que es muy importante y que podemos ver muy claramente en textos como el 18 Brumario de Luis Bonaparte o la Guerra Civil en Francia, en donde Marx entendía que la política y en relación al Estado, las clases tenían que mirar a la sociedad civil para hacer una propuesta de participación política crítica nueva. Y justamente Marx criticaba la inmadurez del proletariado en la medida en que éste no asumía, no entendía y no asumía las posibilidades de una política de sociedad civil. Es decir, una política que permitiera erigirse como conductor, como dirección del conjunto de la sociedad popular. Y Marx criticó mucho esta carencia del proletariado francés, especialmente el francés, después del alemán, eh, basada en que al no hacer una política de sociedad civil, una política nacional y popular, el proletariado permitía que
los campesinos y la pequeña burguesía urbana fueran influidos y dirigidos por otras clases. Esto, Marx hace un llamado realmente en esos dos textos, el 18 Brumario y la Guerra Civil en Francia, a pensar lo que estaba faltando en términos de una política de alianza con el campesinado y con la pequeña burguesía, de tal manera que pudiera enriquecer una lucha nacional y una lucha popular del proletariado. Pero vamos a hablar más de las propias contribuciones de Hegel a una contribución crítica necesaria y actual del Estado, la sociedad civil y la crisis del Estado. ¿Qué significa lo ético-político de Hegel hoy en nuestro mundo moderno? En primer lugar, yo creo que nos obliga a leer la filosofía del derecho, los principios de la filosofía del derecho. Centra Hegel sus concepciones sobre el Estado, especialmente los 3 capítulos, pero especialmente el capítulo tercero sobre la eticidad, leerlo en función, en primer lugar, del conjunto de la obra, es decir, del conjunto de la filosofía del derecho de Hegel. Y en segundo lugar, en relación con sus construcciones previas en la ciencia de la lógica y en la fenomenología del espíritu. Esto nos va a dar una lectura de la concepción ético-política de Hegel sobre el Estado distinta a la que ha prevalecido. Todo el mundo sabe que los propios escritos críticos de Marx eh, están, eh, están parcializados porque se perdieron las anotaciones críticas de Marx, no han aparecido y por lo tanto nadie las conoce, ¿no? No están, no han aparecido 3 puntos centrales de la crítica, al Estado en el capítulo 3 de la de la filosofía del derecho de Hegel sobre la eticidad, ni las concepciones generales sobre la importancia ética de la eticidad en la sociedad moderna, que es la introducción de ese capítulo 3, no apareció. No ha aparecido tampoco eh, la concepción de la familia como eticidad natural, eh, que es la segunda parte que está desaparecida, y la tercera parte es la que se refiere a la propia sociedad civil como base ética del Estado. Esas 3 partes no existen y seguramente nos dan una visión parcial de la crítica de Marx a Hegel y sin embargo son parte muy importante de la construcción hegeliana del Estado ético político. Pero no solo, sino eh, se, 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 tienen que vincular con sus tesis sobre la eticidad en la sociedad moderna. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a hablar sobre eso ahora, pero ¿cuál es la consecuencia de que no se vea esta concepción del Estado ético-político en su completitud, de manera completa? Tanto en función de la propia filosofía del derecho como en función de la acumulación teórica de Hegel en la fenomenología del espíritu y en la ciencia de la lógica. La consecuencia es, ante todo, que eso genera una concepción unilateral, digamos, genera la perspectiva de que Hegel tenía una concepción unilateral del Estado. Es decir, genera la idea de un Hegel que hace un culto al Estado como institución en sí misma. Como
expresión idealista, ¿no? De una concepción idealista absoluta en donde el Estado se subordina a concepciones abstractas, y las mediaciones entre Estado y sociedad civil también se subordinan a concepciones abstractas de la idea del derecho, la idea de la libertad, eh, pero sin relacionarlas con esta visión amplia ético-política. Esta perspectiva distorsionada y unilateral de la visión de Hegel ha tenido muchas consecuencias negativas. Sobre todo, se deja de lado con esta eh, perspectiva distorsionada el sentido histórico-social de la propuesta hegeliana de recuperar en la modernidad la eticidad histórica acumulada en la vida de las sociedades. Eh, y asociar esta recuperación de la eticidad con la afirmación de la libertad. Esto es muy importante. Eh, ¿Qué sucede si en vez de entender al Estado como una expresión del dominio de una idea abstracta de libertad y de derecho, se le entiende como expresión ético-política del conjunto de la sociedad? Cambia la perspectiva. Se establece, eh, en primer lugar, se puede apreciar, y cuando vemos la perspectiva integral de Hegel, se puede apreciar que para él la modernidad era el creciente desarrollo de la individualidad expresado en nuevas condiciones y derechos. La libertad y la autonomía, dos aspectos centrales de la vida moderna. Libertad y autonomía de los individuos que para Hegel, en esa visión amplia, también son una expresión de la enajenación y del aislamiento del ser humano. Es decir, son componentes contradictorios de la vida moderna y son fuentes de choques y conflictos sin fin que degradan a la sociedad. Esta perspectiva es muy importante. Hegel la desarrolla con creces en la fenomenología del espíritu, la desarrolla en el capítulo sexto sobre el espíritu, eh, en la fenomenología del espíritu, y lo desarrolla en estas primeras partes del capítulo tercero sobre la eticidad. Esta sociedad, eh, digamos, de autonomía individual, de libertad individual, sin embargo, con relaciones de interdependencia por la vía del trabajo, que es una parte central de su noción de sociedad civil en este texto de la filosofía del derecho, tienen, son para Hegel una contradicción. Esto no se ve, ¿no? Si bien son parte de esta totalidad, son parte de una contradicción de la sociedad moderna, ¿no? Y él busca la solución a esta enajenación y a estos tormentos al individuo que significa la competencia, ¿no? La competencia económica. Él busca la solución en la eticidad. La eticidad es para él la recuperación y conformación de un mundo social de costumbres, prácticas y valores de comunidad, que dan un sentido superior y sociocultural al trabajo y a la vida colectiva, basada en el intercambio y la interdependencia de los individuos bajo las relaciones mercantiles, eh, digamos, capitalistas de su época. Es decir, hay una
una relación entre la ética y la vida, las relaciones sociales que prevalecen en la sociedad moderna y las relaciones de contradicción, ¿no? Por eso Hegel busca recuperar la ética comunitaria como un elemento que ilumina a la familia, a la sociedad civil y a las instituciones del Estado. Por eso son instituciones ético-políticas. Y es para él, en su momento, la manera en que se resuelve la contradicción entre una sociedad individualista de competencia y su carácter interdependiente y su carácter colectivo. Esta idea es muy central y está totalmente fuera, ausente en la lectura marxista, digamos, tradicional del siglo XX sobre Hegel. Los estados, por eso, son concebidos por Hegel como instituciones que deben tener un alto contenido ético-político para que puedan ser considerados estados. Significa que estos estados son depositarios de una historia de conquistas comunitarias, de derechos colectivos, sociales e individuales, y de libertades que moldean las instituciones y que la sociedad reconoce como propios y aspira a la sociedad a ubicar como lo público general, a dónde tiene que establecer, respecto de la cual tiene que establecer una influencia y una orientación. Yo creo que esta noción ética del Estado resulta fundamental hoy en la disputa popular actual por el Estado y por su transformación contemporánea, en momentos de la profunda crisis civilizatoria que vivimos, eh, sobre todo porque da elementos para la disputa por el Estado y sobre todo por su transformación y sobre todo y también para la disputa en la sociedad civil, de y en la sociedad civil, en la perspectiva de una lucha por una nueva hegemonía nacional y global que se constituya en la recuperación crítica ética de las instituciones y de cuestionamiento a las relaciones de poder que unilateralizaron el dominio de las élites y que establecieron la distancia que nosotros conocemos entre gobernantes y gobernados. Esto es muy importante porque nos permite una perspectiva del Estado en donde hay elementos a recuperar del Estado moderno por parte del movimiento transformador, crítico, eh, histórico crítico. El Estado moderno no es simplemente algo que se tiene que echar a la basura, sino que el Estado tiene dos elementos centrales que podríamos considerar que el movimiento social, los movimientos sociales tienen que recuperar. Uno, ya Marx lo decía desde incluso el manifiesto del Partido Comunista y la ideología alemana, hay que disputar el Estado porque el Estado es lo que ante la sociedad se presenta como lo universal, lo común, lo general de los individuos. Entonces, nuestro proyecto tiene que disputar eso común, eso general, dándole otro sentido. Y en segundo lugar, ¿qué hacer con los contenidos ético-políticos que existen en el Estado y que son muy importantes para la sociedad? ¿Cómo recuperarlos ya como expresión de una ética comunitaria que se expresa en la vida del Estado y que se expresa distorsionada, sobre todo por, eh, digamos, porque el Estado para el capital es simplemente un vehículo de sus afanes de acumulación
afanes de reproducción capitalista y de acumulación. Y ha dejado de lado, ha empobrecido, ha empequeñecido todos esos aspectos ético-comunitarios que se expresan en el Estado. Y recuperar ese aspecto también es muy importante. Claro que se trata de una recuperación crítica vinculada a la propuesta de transformación del Estado, pero que son elementos que la sociedad siente como suyos, como conquistas históricas suyas. Eh, los estados modernos son también las conquistas ético-comunitarias. En México, por ejemplo, la recuperación del Estado que hoy se está planteando con sus límites por un proceso de eh, rechazo al neoliberalismo de la sociedad mexicana y que de momento tiene la dirección de un gobierno nacional desarrollista, pero abierto a recuperar el Estado, se está planteando recuperar la propiedad social de la energía, de los energéticos, de la minería, de las instituciones de salud, de las instituciones de educación pública, que son muy importantes para la sociedad. La sociedad asume que son su conquista histórica y son parte de esa conquista ético-comunitaria del Estado que obviamente las élites neoliberales de los últimos 40 años han abandonado por la vía de la privatización que ha eliminado estos componentes ético-comunitarios de las instituciones del Estado. Entonces, estos dos aspectos son elementos de disputa actual y que en Hegel tienen una visión interesantísima, que es la visión de ético-comunitaria como parte de la unidad entre sociedad civil y Estado. Entonces, yo creo que es una herencia que podemos recuperar de Hegel y que no excluye la crítica de Marx a al dominio de la propiedad. Es decir, lo que más bien plantea es la existencia de una contradicción, ¿no? Una contradicción que el movimiento social tiene que desarrollar como una propuesta de superación de esa contradicción. Claro que en el momento de Hegel no existían ni en Alemania, ni siquiera en todos los lugares de Europa, las relaciones sociales de capital que se desarrollaron después, ni las clases sociales que se desarrollaron después, de tal manera que resultaba imposible o difícil para Hegel una concepción clasista moderna sobre las mediaciones del Estado, eh, que considerara lo que para nosotros es hoy fundamental, un papel activo y autónomo de obreros, campesinos, eh, grupos identitarios, grupos feministas, intelectuales, respecto de la política. Por ello, hoy está más claro que las mediaciones del Estado, que hacen el vínculo ético-político entre instituciones y sociedad civil, hoy son espacios de disputa entre clases y de las más populares respecto de las élites, eh, que tienen que desarrollar con más fuerza esta concepción de la disputa. Pero, pero hay elementos importantísimos también de Hegel en su concepción de sociedad civil, que cuando Marx, en el prólogo del 59, destaca que la sociedad civil es el, el núcleo
vital de las sociedades modernas, eh, Marx en cierta forma dice ese núcleo vital de las sociedades modernas se tiene que expresar en las disputas ideológico-políticas, donde las sociedades toman conciencia de esos núcleos vitales y luchan por resolver sus contradicciones. Este aspecto eh, se, se redujo muchísimo cuando se estableció esta idea de la diferencia entre base económica y superestructura y la concepción reduccionista de que la superestructura era el epifenómeno de la economía. Para Marx no es así, está claro en el propio prólogo del 59 a la contribución a la crítica de la economía política, donde él dice, es en el ámbito ideológico político donde las contradicciones se expresan y las sociedades luchan por resolver esas contradicciones. Entonces, esto es muy importante porque nos permite pensar que esa idea de totalidad orgánica e histórica de Hegel tiene un elemento de continuidad en Marx. Vamos a ver ahora con qué limitaciones. Eh, Así, la sociedad civil en Hegel como estado externo, es decir, un estado que ya tiene condiciones de interdependencia entre los seres eh, individuales, de interdependencia que es muy importante, sin embargo, tiene que proyectarse más allá de la propia economía. Esa interdependencia tiene que proyectarse como la construcción ético-comunitaria de un mundo común. Y claro que Hegel piensa que ese mundo común, ético-comunitario, va a estar en el Estado. Hoy sabemos que ni la burocracia ni el Estado representan la posibilidad de esa proyección ético-comunitaria de la sociedad civil y de la propia historia social, sino que hoy sabemos que eso puede ser parte de un desarrollo pleno ideológico-político de la sociedad civil. Eh, Hegel tenía una idea del Estado donde la burocracia era eh, una especie de clase de lo general, en donde lo intelectual se vinculaba a los intereses burocráticos. Y hoy sabemos que no es así. Sabemos que las burocracias contemporáneas de los estados son sobre todo defensoras de la ideología del capital y distan mucho de ser la expresión intelectual de la sociedad. Ese aspecto hoy está en ruptura. No son las burocracias, sino son las clases mismas las que tienen la perspectiva intelectual y pueden desarrollarla plenamente. Entonces, hoy sí podemos decir, Hegel sentó las bases de una concepción de la sociedad civil como estado externo, pero eh, confió en la burocracia para expresar esa ética comunitaria, eh, digamos, histórica. Y hoy sabemos que no es así, que esa ética comunitaria no está en la burocracia o está subordinada a los intereses clasistas de las burocracias y hoy está en el desarrollo de la sociedad civil. De la sociedad civil como eh, espacios de la lucha y la disputa por la hegemonía de las clases. Entonces, hoy podemos tener otra perspectiva, pero sin duda alguna no implica la posibilidad de una recuperación del planteamiento de Hegel de la sociedad civil como momento de eticidad, aunque sea de eticidad elemental, y de cohesión social y política comunitaria. Esta, eh, esta, esta noción que en Hegel es apenas incipiente, sin embargo hoy da el marco de una acción civil de las políticas y las leyes,
que posibilitan que la sociedad determine éticamente sus decisiones a partir de una relación crítica con el Estado. Entonces, bueno, eh, otro aspecto que se puede recuperar es que el Estado moderno para Hegel se asienta en las masas populares. No representa para él a las masas, o las representa indirectamente, no es el espacio construido, digamos, espontáneamente por las masas populares, porque para él las masas populares no tienen una idea plena, ético-política, desarrollada, que el Estado lo tiene en la medida en que el Estado recoge, digamos, una concepción de la libertad realizada y de la idea absoluta que las masas populares no tienen, pero que lo pueden desarrollar en la articulación con el Estado. Y esto es un elemento que también tendríamos que recoger de Hegel. El Estado es para Hegel un Estado integral, en donde las instituciones ético-políticas no están separadas de la sociedad civil, forman un todo orgánico de poder con la sociedad civil, muy parecido a lo que Gramsci plantea en sus cuadernos de la cárcel, sobre el Estado moderno como sumatoria entre sociedad política y sociedad civil. Es decir, no es que exista en Hegel una apreciación, digamos, sobre lo ético político que separe radicalmente instituciones estatales, sociedad civil y familia. No, para Hegel hay una unidad integral entre Estado, sociedad civil y familia. Y esto es muy importante, es una unidad de poder, vamos a decirlo así, de un nuevo poder ético-político. Y esa herencia es fundamental. Ya Gramsci ha insistido mucho sobre ello. Ustedes lo van a ver posteriormente cuando se trabaje Gramsci en el seminario, pero, pero obliga a una concepción unitaria del Estado, que no es la que se tiene normalmente. Hoy se tiene normalmente, sobre todo por la influencia del pensamiento liberal sobre el Estado, se asume que las instituciones están en un lado, separado, son autónomas, y la sociedad civil, eh, los sindicatos, eh, digamos, los movimientos sociales por otro lado. Los partidos han sido prácticamente en esa concepción subsumidos en la sociedad política. Esa es la concepción liberal del Estado que no establece una visión del poder como unidad orgánica entre sociedad política y sociedad civil. Hegel la tenía. Hegel decía el Estado ético-político se puede entender solo en la medida en que sea la sumatoria entre instituciones del Estado, poderes del Estado, mediaciones políticas y sociedad civil y familia. Solo en la medida en que sea la sumatoria, es decir, es una única unidad de poder, no existe separado. Y esto es muy importante porque la disputa por el poder no puede darse solo en las instituciones políticas, se tiene que dar en la sociedad civil e incluso en la familia y en sus expresiones amplias de la vida contemporánea, como son los distintos movimientos sociales, los movimientos identitarios, los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de los insatisfechos con las condiciones del trabajo, los trabajadores informales, etcétera. Es decir, ¿cómo vamos a proyectar una concepción de la unidad de poder que el Estado conlleva? Y Hegel nos ayuda mucho a entender eso, porque es el primer teórico del Estado integral, el que planteó que el Estado ético-político es una unidad de poder
con la sociedad civil. Y esto es fundamental porque nos permite recuperar este aspecto de Hegel, el Estado como institución ético-política, en el sentido de trasladar la lucha contemporánea ético-comunitaria eh, que hoy el liberalismo en su faceta más avanzada proyecta en el Estado, nosotros la podemos recuperar como, eh, digamos, crítica del Estado, que no es ético comunitario, el Estado moderno, transformación del Estado para recuperar ese aspecto ético comunitario y en vinculación con la disputa en la sociedad civil por el desarrollar esta noción ética comunitaria. Es decir, esto nos permite una articulación en la disputa entre, digamos, en la sociedad civil y en el Estado como una unidad de lucha por disputar el poder. Esto es muy importante y tiene mucho que ver con la noción de que la hegemonía, como dice Gramsci, no se expresa solo en las instituciones del Estado, sino se expresa sobre todo en las trincheras del Estado que son la sociedad civil. Bueno, esto es lo fundamental, creo, de lo que yo he avanzado en mi investigación sobre la contribución de Hegel al Estado, pero está muy relacionado con una concepción teórica de Hegel, que es lo que le permite ver esta visión integral del Estado y esta visión amplia del poder, que es una concepción de la teoría como construcción compleja de la verdad del conocimiento del mundo histórico y social. Esto es muy importante porque esa disputa eh, por el Estado y por su transformación integral como sociedad civil y sociedad política, o como suma de sociedad civil y sociedad política, tiene que ver con una concepción teórica en donde tenemos que empezar a tener una visión de las instituciones y de la vida social distinta a la visión neoliberal. Eh, la visión neoliberal tiene muchos elementos que son herencia del empiricismo como concepción teórica, ¿no? Y Hegel nos aporta una crítica de ese empiricismo en donde el mundo social y el mundo histórico no es solo el mundo de individuos aislados, el mundo de cosas, eh, el mundo de la enajenación del individuo moderno, sino que es un proceso, ¿no? La teoría como proceso de experiencia compleja de desarrollo de un conocimiento en donde frente a esa concepción empiricista, liberal, eh, de individuos aislados, de eh, separación, sociedad, poder, Hegel nos dice, la teoría tiene que saber recuperar los procesos en términos de relaciones, en términos de fuerzas, en términos de interacciones. Y esto es lo que él va construyendo, una noción de relaciones que tienen que ver con la capacidad de abstracción, con la capacidad de universalizar el mundo, eh, establecer relaciones y establecer una caracterización de las fuerzas que actúan en la vida del mundo social y del mundo histórico. Él no lo desarrolla, este aspecto lo desarrollará con mucha fuerza Marx, lo desarrollará con mucha fuerza también Gramsci y por supuesto Lenin, pero, pero Hegel pone las bases de una comprensión teórica del mundo social y del mundo histórico que supera
el aislamiento. Por eso, el aislamiento, digamos, de los individuos y de las cosas. Por eso decimos que Hegel es el teórico de la totalidad orgánica y de la totalidad histórica, que es un aporte muy importante. En cuanto a lo que Gramsci llamará la filosofía de la praxis. Es filosofía en la medida en que no es el sentido común el que prevalece en la comprensión del mundo, porque el sentido común ha sido moldeado mucho en torno de ese empiricismo, ¿no? Y de ese liberalismo. Es el que prevalece en nuestros países, ese sentido común. Y así como Gramsci dice, las más populares tienen que superar ese sentido común para encontrar el buen sentido con el cual desarrollar una comprensión distinta del mundo social y del mundo histórico. Nosotros podemos decir eso ya está planteado en Hegel, esta nueva reflexión de lo que son las relaciones entre los individuos y los agrupamientos sociales, que requiere para, para su comprensión de abstracciones, universalizaciones, entender las relaciones, el movimiento, las fuerzas y las leyes. Es decir, nos abre un horizonte de que la teoría no es simplemente la comprensión inmediatista del mundo histórico y social. La teoría exige un desarrollo propio, complejo y específico como complejo, como proceso de abstracción y de construcción de categorías y conceptos. Esto quiere decir que la relación sujeto-objeto, sabemos que Kant la invirtió, que hizo la famosa revolución copernicana kantiana, que fue decir la verdad no está en el objeto, está en el sujeto, que fue una revolución muy importante, porque el sujeto es la teoría, ¿no? Pero que Kant dijo, por lo tanto, la sociedad no se puede conocer, el objeto no se puede conocer, y Hegel dijo, sí, la sociedad está en la propia teoría y tiene que estar en la propia teoría. Es decir, una teoría que no recupera lo histórico social no es una verdadera teoría para Hegel. Y esta comprensión es muy importante. No se puede recuperar el sentido histórico social si no se entienden y si no se universalizan, si no se crean abstracciones universales, si no se entiende a la sociedad como movimiento, si no se la entiende como relación, si no se la entiende como fuerzas y si no se la entiende como leyes y como procesos, eh, digamos, incluso de caos articulados. Todo esto es lo que significa para Hegel una teoría de totalidad orgánica, que es una contribución extraordinaria de Hegel a la comprensión teórica. De hecho, Marx decía dos cuestiones fundamentales. Se puede leer en la propia introducción que hace a los Grundrisse en 1857. Yo estoy de acuerdo con Hegel, dice, en todo, en su método, que su método es la construcción teórica y la elevación de lo teórico a lo concreto. Estoy de acuerdo con él, excepto en dos aspectos, dice Marx. Un aspecto en que yo creo que la historia tiene un desarrollo propio y en segundo lugar en el aspecto de que el concreto teórico que logramos con esa elevación de lo abstracto a lo concreto no corresponde, pero no es el concreto real. Esos dos aspectos, digamos, mostraban la diferencia además respecto de Hegel, pero también la continuidad. Por eso yo digo que la tesis básica es establecer la relación de continuidad, discontinuidad entre Hegel y Marx. Y en ese sentido, eh, la dialéctica es el movimiento del concepto dentro de la teoría.
que es algo muy importante a recuperar y que Hegel aportó a Marx para que éste pudiera, realmente sabemos hoy, tener una visión mucho más compleja de lo social que la visión espontánea, digamos, que nace en la sociedad capitalista. Bueno, por último, quiero decir que esta riqueza de aportaciones de Hegel, como lo vamos a ver en el seminario con la riqueza de aportaciones de Marx, de Lenin y de Gramsci, no elude un problema importante de la relación teoría-historia que no se ha sabido, digamos, trabajar adecuadamente en el pensamiento histórico crítico. En primer lugar, lo que tiene que ver de la relación, sobre la relación entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Eh, la teoría tiene que recoger lo histórico, sin duda alguna. Eso, para Hegel, era la creación de lo universal, ¿no? Y para Marx significaba la creación de nuevos conceptos abstractos, pero que recuperaran lo histórico. ¿Cómo fue la noción de capital? ¿No? La noción de libertad y de voluntad en Hegel definía toda una nueva época del mundo moderno, lo mismo que la noción de capital en Marx. Expresaba en su complejidad teórica lo que era el conjunto de relaciones sociales que se habían abierto parte en la historia, se habían abierto paso en la historia. Entonces, podemos decir la noción de libertad y voluntad en Hegel es equivalente a lo que desarrollará posteriormente Marx como la noción de capital. Por eso dice Marx, el capital es la potencia económica que lo domina todo en la sociedad moderna, tiene que ser nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. Bueno, punto de partida sí como noción abstracta desarrollada, ¿no? Pero punto de llegada también, es decir, de llegada como en Hegel la libertad y la voluntad eran también un punto de partida y un punto de llegada. Eran un punto de partida en su propio desarrollo teórico, como es el capital, y eran un punto de llegada en la medida en que se tenían que proyectar en una caracterización de los estados en el mundo moderno. Podemos por eso decir, hay tanto en Hegel como en Marx una relación entre lo abstracto y lo concreto que en la lectura tradicional de Hegel, de Marx, de, se ha perdido o se hubo perdido. En el siglo XIX destacó una lectura abstractista, vamos a llamarla así, de la realidad, donde lo único que contaba eran los conceptos abstractos elaborados para entender la sociedad moderna, el concepto de modo de producción, relaciones sociales de producción, fuerzas productivas, Estado en general, pero se sustituía lo concreto por esas nociones abstractas. Hoy sabemos que es un error absoluto, que además de que hay que construir nuevas concepciones abstractas a partir de la historia, es importante establecer que esas construcciones abstractas son solo un método para analizar lo concreto. ¿Por qué? Porque lo concreto es una síntesis de múltiples relaciones y determinaciones, como dice Marx también en el prólogo de 1857, en el prólogo a los Grundrisse de 1857. Entonces, una teoría que no es capaz de elevarse a lo concreto es una teoría dogmática, se vuelve un dogma en sus adquisiciones ricas. Y es importantísimo superar
en los debates teóricos ese nivel eh, abstracto para elevarlo, como dice Marx, a lo concreto. Y como dice Hegel, pasar de lo universal abstracto a lo particular y a partir de eso a lo universal concreto. Es decir, esta idea de Hegel de lo universal abstracto, particular y universal concreto es un elemento fuerte de continuidad con Marx cuando Marx habla de desarrollar una crítica teórica abstracta para elevarla a lo concreto y crear el concreto de pensamiento adecuado para que recoja las múltiples relaciones y determinaciones de la realidad histórica. Este aspecto es un problema pendiente del marxismo contemporáneo. Necesitamos acentuar este enriquecimiento del análisis concreto a partir de recoger las múltiples determinaciones que hay en la sociedad y que están determinando la relación de dominio y de hegemonía del capital sobre la sociedad moderna. Y esto atiende sobre todo a la noción de las masas populares como eje de la reformulación del sujeto crítico y del sujeto político. Esto es decir, las más populares son como el espacio donde el conjunto de la sociedad puede desarrollar una capacidad de articulación para enfrentarse al capital. Esto significa entender que el sujeto es la sociedad popular en su conjunto. Y esto significa establecer el vínculo y la relación entre las clases, la clase trabajadora, con los grupos informales de la propia clase trabajadora, con los desempleados, con los grupos identitarios oprimidos, con los grupos de feministas oprimidos, con los trabajadores informales y con los trabajadores simbólicos, es decir, incluso con la familia. Tenemos que, porque son todos estos determinaciones de lo concreto de nuestra realidad. Y la teoría tiene sentido en la medida no solo en que hace construcciones abstractas, sino en la medida en que se eleva al análisis de lo concreto y a la recuperación de lo concreto. Esto es lo que permite a Gramsci posteriormente construir la noción de marxismo como filosofía de la praxis. Como filosofía, entendido como esa teorización compleja, capaz de crear conceptos abstractos que recuperen lo histórico. Y de la praxis, porque quien va a asumir esa teoría en la realidad concreta son las fuerzas histórico-sociales, las más populares. Su praxis será praxis en la medida en que sepan, digamos, apropiarse de la teoría para hacer el análisis histórico concreto de la realidad actual. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles. Son resultados de mi investigación de los últimos 2 años, en donde empecé a leer con mucho interés a Hegel, porque empecé a observar que la lectura que el marxismo tradicional tenía sobre Hegel era una lectura totalmente insuficiente y no solo insuficiente, sino equivocada. Equivocada porque lo encerraba en ser parte de una corriente idealista cerrada, mientras que Hegel es realmente el último momento de ese idealismo, cuando el idealismo se transforma en una filosofía de transición con Hegel, de transición a una filosofía de análisis histórico crítico, donde teoría e historia forman una unidad
Claro, unidad, distinción, como decía Gramsci, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a una lectura nueva, importante de Hegel, que les estoy transmitiendo algunas de las elaboraciones que estoy empezando a hacer. Y me da mucho gusto hacerlo para todos ustedes. Muchas gracias, Lucio. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que ha quedado bastante claras las continuidades que nos compartías, sobre todo esta cuestión de la sociedad como procesos, relaciones, interacciones, fuerzas, leyes y sociedad en movimiento. Para cualquier marxista, ¿no? Es uno de los puntos fundamentales. Pues ahora empezaría el turno de palabra. Quien quiera, pues aporte comentarios, preguntas o si quiere repasar algún punto de todos los que ha expuesto Lucio. Yo, Lucio, mientras la gente se anima, porque a veces cuesta un poco romper el hielo, te iba a preguntar si te animas, ya que el siguiente es Engels, nuestro siguiente a jornada de mañana, si te animas a compartirnos alguna particularidad de Hegel-Engels, de la recuperación de Engels de Hegel. Buenas tardes, don Lucio. ¿Se me oye? Hola, sí, Buenas tardes. perfectamente. Mira, antes hablabas del texto 18 Brumario y de cómo la clase obrera no había sido capaz de ocupar ese espacio que era, digamos, el espacio público, ¿no? La vida pública. No sé cómo lo denominabas. La cuestión es, la sociedad civil era, que no había sabido ocupar ese papel en la sociedad civil y, digamos, hasta cierto punto constituirse en un Estado. Mi pregunta es, ¿en qué medida crees que se ha fallado? ¿Cómo, más concretamente, qué falla o qué tarea queda por emprender de una forma más específica, ¿no? O qué enemigos nos enfrentamos? Porque yo, cuando leo esos textos, me da la sensación de que la izquierda no ha cambiado mucho en algunos aspectos. En algunas de sus desviaciones hacia el idealismo o desviaciones hacia un materialismo vulgar. Entonces tienes distintos fenómenos, ¿no? de ese movimiento socialista que, bueno, ya sabemos que se ha bifurcado mucho. Esa es mi pregunta. Pues Lucio, si te parece, nos comentas algo de esto y luego si se anima la gente en otra ronda, hacemos otra. Bueno, sí, de acuerdo, muy bien, gracias, David. En relación al vínculo Hegel-Engels, eh, quisiera comentar rápidamente dos aspectos. En primer lugar, que Engels sí fue un discípulo y conocedor de Hegel. Esto porque incluso en una gran biografía así famosa sobre Engels de Mayer, se establece a Engels como discípulo de Verne, eh, digamos, el teórico republicano, digamos, de la lucha en Alemania, ¿no? Como un demócrata republicano. Y se dice que prácticamente sus concepciones siempre fueron herencia de la influencia de Verne, de ese republicanismo demócrata, y no de Hegel. Yo creo que ahora, a los 200 años de la, eh, digamos, no, 250 años de la muerte, no, ¿cuántos? Ya estoy confundido, pero, Engels, dos. no, del nacimiento, 200 aniversario del nacimiento de Engels, ha salido ya mucho material en el sentido de que eh, Engels en Berlín asistió a las clases de un discípulo predilecto de Hegel, y se interesó por la concepción de Hegel. Entonces, yo creo que eso matiza mucho la afirmación de Verne, de Mayer, sobre que la gran influencia o casi prácticamente una influencia, la principal influencia teórica sobre Engels era Verne. Yo creo que hoy podemos matizarlo por el estudio que también, no solo Marx, sino también Engels hizo de
la filosofía de Hegel. Esto es muy importante porque nos da una perspectiva de un Engels más, eh, digamos, más profundo, más amplio que lo que a veces se supone. Y también de un Engels que por lo mismo podía tener un vínculo eh, de vasos comunicantes mayor con Marx, a partir de su propio desarrollo teórico. Esto es, creo que sí hay un aspecto poco estudiado y que quizá debíamos estudiar más, cómo Engels se apropió, cuál fue su manera de apropiarse eh, del pensamiento de Hegel. Yo tengo algunos, ahora con este aniversario he recibido varios textos que profundizan esa relación. Podríamos pensar, David, que yo te los paso porque no sé si sean los mismos que tienen ustedes allá en el País Vasco. Segundo lugar, yo creo que esta relación se ve muy claramente justamente en ese texto que se denomina el Testamento Político de Engels, de 1895, que es la introducción que elaboró para una reedición de las luchas de clase en Francia. Ahí Engels recoge dos aspectos centrales que son herencia de Hegel. Uno es la concepción de las clases como clases teórico-culturales, no solo como clases económicas y políticas. Este aspecto es muy importante porque ahí dice, Engels dice, eh, ha acabado la época de las revoluciones encabezadas por minorías conscientes a la cabeza de masas inconscientes. Hoy, la nueva revolución o la revolución posible es una revolución de masas conscientes por lo que luchan y por lo que dan su sangre. Entonces, esta visión es muy importante, la revolución como expresión de masas conscientes, porque nos habla de una noción de las clases también como clases con horizontes teóricos y culturales, no solo como horizontes económico-políticos. Es decir, una función de las clases es de contribuir al desarrollo teórico y cultural de las masas. Esta relación, podemos decir, tiene mucho que ver con la noción de clases de Hegel, que está muy clara en los principios de la filosofía del derecho de Hegel. Él dice las clases no son solo, no se definen solo por su vínculo con el trabajo, con la economía, sino también por su desarrollo teórico-cultural. Entonces, creo que aquí hay una relación muy fuerte, una comprensión distinta de las clases en Engels que recuerda mucho a, a Hegel. No quiere decir que no la tuviera Marx. Marx la tenía. Eh, Se ve justamente en sus textos políticos. Pero, digamos, como que aquí hay una recuperación profunda de la contribución de Hegel. Recordemos que un gran regalo que le hizo Engels a Marx en 1857 fue regalarle las obras completas de Hegel. Es decir, Marx escribió los Grundrisse teniendo las obras completas de Hegel junto a su escritorio, regaladas por Engels, que es muy significativo un regalo de esta naturaleza. Entonces yo creo que ahí hay una concepción de las clases en Engels que recuerda mucho la idea de las clases. Por supuesto, en Hegel las clases todavía no se diferenciaban por el desarrollo capitalista, que eso vino después. Por eso la clase sustancial para Hegel después se desarrolló como clase terrateniente latifundiaria y clase campesina. La clase industrial
se desarrolló como clase capitalista y clase obrera o clase trabajadora. Y la clase general se desarrolló como burocracia por un lado e intelectuales por otro lado. Entonces, en Hegel no hay ese desarrollo de las clases porque podemos ver cómo en la perspectiva de Marx las clases se desarrollaron mucho con el desarrollo del capitalismo y Marx atendió a esa historicidad de las clases y ya pudo entender la historia y la sociedad a partir de esas nuevas contradicciones entre las clases que Hegel no pudo ver. Pero la concepción de clases de Hegel como realidad no solo económica, incluso política, sino también teórica y cultural, se expresa mucho en una visión amplia de las clases que siento yo que Engels recupera en ese texto de 1895. Y también, eh, junto con eso, la noción de Engels de la revolución como una revolución consciente, una revolución con conciencia de masas activas, es decir, el proceso como un proceso teórico-cultural también. Esto es muy importante. Eh, yo creo que ahí podemos descubrir una influencia en la relación Hegel-Engels que ha estado muy minimizada por ese reduccionismo. ¿Y cuál es el miedo? Si hay una relación de continuidad-discontinuidad. Sabemos que Engels y Marx no eran Hegel, ni tenían por qué serlo. Pero eso no quiere decir que no veamos la riqueza de sus construcciones como aporte al pensamiento crítico de Marx y de Engels, ¿no? Y especialmente de Engels, a quien siempre se le aludió como un eh, teórico cerrado que no que veía en el idealismo una única vertiente, etcétera, sin ver sus corrientes y sus transformaciones. Pues yo diría algo, esto como una apreciación en relación a ese vínculo Hegel-Engels. Ahora, respecto a la otra pregunta de Víctor, yo creo que sí, que la izquierda no ha cambiado mucho en términos del problema que Marx detectó en el 18 Brumario, de que la clase trabajadora no veía a la sociedad en su conjunto. Veía sí sus luchas, ¿no?, sus conflictos internos, pero no tenía una visión de nación y una visión, digamos, de sociedad popular. Por lo tanto, no hizo una política ni para los campesinos ni para la pequeña burguesía urbana. No hizo una política de sociedad civil, es decir, para crearse aliados históricos y políticos en esos otros segmentos de la sociedad popular. Y claro, el resultado, todos lo sabemos, fue que el campesinado le dio el poder a Luis Bonaparte, ¿no? Ahí se cristaliza el bonapartismo como, digamos, el poder sustentado en las masas campesinas y, por supuesto, en su eh, relación con el proyecto histórico de la burguesía. Pero lo que a Marx respecta, Marx hacía la crítica en el sentido de que ese aislamiento de la clase obrera en sí misma le impidió tener una política de sociedad civil. Esto es muy importante porque ciertamente hoy vemos a las clases todavía mucho en sí mismas, sin una política de sociedad civil que quizá es la aportación más grande actual de Gramsci, pero que Lenin también ya desarrolló cuando diseñó la NEP como una nueva política económica de hegemonía de la clase obrera en la sociedad civil. Cuando Lenin dice, se necesita la NEP
para unir al campesinado con la clase obrera, estaba diciendo algo muy importante. Estaba diciendo que la clase obrera tendría que dejar de mirar a sí misma, porque eso la convertía en un grupo económico corporativo y no en un grupo de hegemonía política. Eso es muy importante, es una gran diferencia. Este concepto de hegemonía político-ideológica lo desarrolla con fuerza Gramsci, ya como política consciente de disputar la sociedad civil. Entonces yo creo que Víctor tiene razón, la izquierda no se ha apropiado de eso, incluso porque el estalinismo fue rechazar esa concepción amplia de Lenin sobre una política para la sociedad civil. Cuando el estalinismo eh, rechaza la NEP, la nueva política económica diseñada por Lenin, está volviendo a sus características económico-corporativas, así como a la idea de un Estado como sustituto de la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que hay que aprender mucho de esos errores y sobre todo de esta, que podemos decir, una continuidad en la visión amplia de sociedad moderna que tienen eh, Hegel, Marx y Gramsci, Marx, Lenin y Gramsci, que digamos, se va enriqueciendo esta concepción de disputa en y por la sociedad civil, ¿no? Por supuesto que no tienen las mismas concepciones de sociedad civil. Para Hegel la sociedad civil era, digamos, una parte ética elemental, ¿no? No era una parte ética desarrollada y solo su eticidad podía verse solo en función de su articulación con el Estado. Ya para Marx no, porque Marx justamente en ese mismo texto del 18 Brumario dice: la clase obrera tiene que aprender a disputar, y a disputar también en la ideología. Y por supuesto en Lenin y en Gramsci eso se desarrolla una disputa por la dirección político y cultural de la sociedad civil. Entonces, muy importante. Y claro, coincido con Víctor en que la izquierda no ha aprendido a disputar la sociedad civil, ¿no? Para entender que su proyecto, digamos, de transformación tiene que ser un proyecto que incluya, digamos, los intereses diversos de las masas populares, que le dé un sentido, digamos, unitario, universal, a los intereses diversos, a la diversidad. Y eso significa abrir el espacio de la polémica dentro de la sociedad civil. Es lo que Gramsci llamaba la catarsis, como el espacio de diálogo donde la sociedad civil aprende a elevarse ideológica y políticamente. Que es un poco, en ese sentido hay mucha continuidad entre estos grandes teóricos, digamos, de la corriente del pensamiento histórico crítico. Bien. Muy bien, muchas gracias, Lucio. Tenemos otras dos preguntas y, bueno, en 10 minutos van a ser las 2 horas, así que tampoco vamos a usar mucho de la paciencia. Vamos a intentar a ver si se puede, bueno, si se puede responder rápidamente. Yo creo que 10 minutillos o 15 más podemos tener, pero mucho más ya sí empezaría a ser un problema. Víctor, adelante, ha sido el primero en levantar la mano. Sí, bueno, en relación a esto último que comentabas, que era bastante interesante, has hablado de la NEP y de cómo, digamos, que Lenin sería una expresión de una forma más o menos exitosa de dar eticidad a un estado de la clase obrera. No sé si tal vez confundo los términos que empleas. Me ha recordado a China y la circunstancia de que en el caso de la Unión Soviética y el resto de países del bloque, bueno, digamos, aliados con la Unión Soviética, allí el socialismo cayó y, en cierto modo, o sea,
la gente no lo tiró activamente, pero tampoco lo salvó. ¿Hasta qué punto el Partido Comunista Chino ha logrado crear, en este sentido, ha resultado una clase obrera que era capaz de tomar el poder, ¿no? De darle esta eticidad, de que en cierto modo, en el sentido común popular, todo encaje, todo tenga una justificación? No sé si me estoy expresando, pero yo creo que si me has entendido, seguro que nos puedes responder perfectamente, porque yo creo que lo entiendes perfectamente a lo que me refiero. Y eso es, ¿no? La circunstancia de qué aprecias tú, qué dirías tú de la China actual, y también la idea de la NEP, por ir un poco más por la economía. En aquellos tiempos, según tengo entendido, todo el mundo pensaba que había que proletarizar a la sociedad y que había que eliminar al campesinado. O sea, no eliminarlo violentamente, pero sí hacer que los medios del campo fueran propiedad colectiva. Lo que pasa es que nadie creía que fuera posible, salvo Stalin, que lo hizo. Entonces, ¿cuál era el camino alternativo para lograr ese proceso? ¿Continuar con la NEP? No lo sé, Y hay una pregunta más de Lucas. Adelante, Lucas. Quería hacer una pregunta a Lucio sobre las fuentes de la dialéctica en Hegel, es decir, de qué influencias bebe en su construcción de la dialéctica, y si nos puede comentar algo sobre la comparación de la dialéctica en Hegel con la dialéctica en Engels, concretamente también en la dialéctica de la naturaleza. Es eso. Muchas gracias, Lucas. Pues estas son todas las preguntas que hay ahora, Lucio, y yo creo que no nos va a dar tiempo a más, la verdad. Bueno, muy bien, gracias, David. Pues me parecen muy buenas preguntas, las tres, ¿no? Las dos últimas. Las tres. Víctor enunció dos preguntas y Lucas una. Quiero decir que muchas de mis respuestas tienen que ver con el estado actual de mi investigación. Es una investigación que recién inicio este estudio de Hegel, digamos, tengo 2 años nada más, y ustedes saben que para un estudio a profundidad de un autor como estos se requieren más lecturas, más eh, conocimiento y relecturas de sus obras y de los teóricos que han analizado su pensamiento. Así que son tentativos. Sobre la China actual que pregunta Víctor, yo creo que esto requiere un análisis concreto, específico, justamente de las múltiples determinaciones chinas que yo no tengo, ¿no? Que cualquier respuesta puede ser una parcialidad por desconocer esas determinaciones concretas que tienen que ver con la economía, la historia, la sociedad, la cultura china, etcétera. Yo sí siento eh, que, que el Partido Comunista Chino ha optado con mucha fuerza por recuperar la idea de que ningún socialismo es posible sin un desarrollo amplio, fuerte de las fuerzas productivas y las relaciones de producción capitalistas. Pero esta idea central del Partido Comunista Chino, sin embargo, es posible que haya dejado fuera los elementos justamente teórico-culturales del proyecto socialista. Y no es posible un proyecto socialista que no tenga la teoría y la cultura como acervo histórico de las masas, como digamos, como un desarrollo autónomo y propio de las masas. Es difícil. Yo hace varios años fui a China, estuve solo en 2 lugares, en Beijing y en Shanghai,
vi todo lo que podía ver, digamos, con las limitaciones de tiempo y de espacio. Hice las preguntas que podría hacer, ¿no? Y sí, entendí que había cierto reduccionismo económico en el proyecto chino, pero reitero, eh, había elementos que me asustaron, ¿no? Por ejemplo, el Museo de la Cultura China, que es tan importante para tener una identidad con la historia, con los procesos culturales y teóricos chinos, tenía 10 años cerrado cuando yo fui. Bueno, se acaba de abrir hace poco. Entonces yo creo que hay ahí un elemento que inicialmente pienso como reduccionismo económico del proyecto, ¿no? Pero que puedo estar equivocado porque no conozco las múltiples determinaciones y relaciones de la sociedad china. Eso solo alguien que haya seguido, que haya hecho un análisis concreto de China lo puede establecer, tipificar, caracterizar. Yo no. Yo solo quiero hacer este comentario general de una impresión, porque mi apreciación es solo una impresión y por lo tanto es insuficiente. Ahora, respecto de la NEP y la industrialización, sí, claro, yo creo que cuando Lenin diseñó la NEP como propuesta política, no estaba pensando en perpetuar, digamos, las relaciones de propiedad privada en el campo. Estaba pensando abrir un espacio de transformación que todos sabemos que es muy lento. Es como las comunidades originarias en América Latina. Se van a integrar, por supuesto, pero a su ritmo, digamos, y el ritmo no es el nuestro de los sectores urbanos, es otro ritmo. Entonces Lenin tenía una gran sensibilidad como para ir llevando esa experiencia a un proceso de colectivización, quizá pensando también en las nuevas generaciones, pensando en cómo se establecía la relación de dirección económica, política y cultural del nuevo Estado respecto de esos grupos sociales campesinos, que recordemos que eran más del 80% de la población total, ¿no? Pero eso tiene tiempo, un tiempo que justamente el estalinismo decidió no considerar y introducir la colectivización forzada. Entonces, yo creo que el camino ciertamente, incluso para Lenin era un camino lento, no, desgraciadamente murió eh, pocos años después, no pudo ver ni conducir ese camino, pero yo creo que ese es un reto para la dirección política de una transformación. ¿Cómo conciliar tiempos distintos, tem- tiempos diferentes de un proceso social a partir de la noción de hegemonía? Esto es muy importante, ¿no? Por eso es interesante lo que dice Gramsci. La disputa por la dirección no puede darse solo después de conquistado el poder del Estado, tiene que darse antes, durante y después. Y esto es muy importante porque es incluso antes que se tiene que empezar a transformar, digamos, la ideología, la política de las otras fuerzas populares. Entonces, pero bueno, no podemos discutir de algo que no fue, ¿no? Yo creo que sí había una opción eh, que requería sus propias condiciones de tiempo y de dirección política que sin embargo, digamos, después de la muerte de Lenin, hubo un apresuramiento de todas las fracciones del Partido Comunista para volver a imponer eso que se llamaba la preeminencia obrera ante todo, es decir, perder de vista esa mayoría campesina. Pero eso es parte también de la situación concreta
de la Unión Soviética de la época. Ahora, en relación a la pregunta de Lucas, ¿de dónde desarrolla la dialéctica, las fuentes de la dialéctica en Hegel? Yo creo que esto hay que estudiarlo para comprender las fuentes de la dialéctica en Hegel. Yo lo que he leído es que, digamos, evidentemente Hegel se nutre del pensamiento de la Ilustración y del pensamiento del racionalismo crítico histórico alemán. Es influido por Descartes, es influido por Schelling, por Kant mismo, y él en la ciencia de la lógica, él nos explica la construcción de la dialéctica en términos más de una innovación que de una, digamos, asimilación de influencias. En la ciencia de la lógica, él dice, la lógica históricamente tiene tres grandes momentos: la lógica natural, la lógica griega, ¿no? La lógica del pensamiento griego y la lógica que yo estoy construyendo dialéctica. Y es muy interesante esa parte de la ciencia de la lógica porque él dice la lógica natural prevalece hasta ese momento axial de la filosofía griega que comparte con otras filosofías, la filosofía de la India, de China, etcétera, quizá de Mesoamérica también, en donde los seres humanos llegan a la posibilidad de construir definiciones y silogismos, pero que Hegel dice esas definiciones y silogismos tienen que ver con una concepción abstracta que no incluye la historicidad, el movimiento. Y yo aspiro a crear una lógica distinta, que no es la lógica de las definiciones y los silogismos, sino la lógica dialéctica. Y él empieza a decir, el elemento básico de esa lógica es atender al movimiento de la historia y al movimiento de los conceptos, y la teoría tiene que recuperar en su interior el movimiento y la relación teoría-realidad. Entonces, yo ahí veo más que influencias, una construcción innovadora de Hegel. Pero, reitero, tengo solo 2 años estudiando a Hegel, necesitaría más tiempo para ver esas preguntas. Y si bien mi estudio no es filosófico en términos de relacionarlo con otros autores del mundo filosófico, pero sí tiene que ver con estas preguntas como cuáles fueron las influencias y cómo construyó Hegel la dialéctica y la lógica dialéctica. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el escrito de Engels, Dialéctica de la Naturaleza, ¿no? Esa es, como decía, esa es una parte de la investigación. No he hecho la correlación con ese escrito de Engels, lo leí, sí, claro, como todos en mi juventud, pero para darte una respuesta adecuada necesitaría actualizar mi lectura de Engels a partir justamente de todo lo que he estado leyendo ahora recientemente sobre Hegel. Muchas gracias. Muy bien, Lucio, pues muchas gracias. Pues nada, aquí terminaría la primera sesión de estas jornadas Hegel, Engels, Lenin. Organizadas, como ya sabéis, por el Seminario del Capital de Sarrico, de la UPV-HU, de aquí de la Universidad del País Vasco en Bilbao, y junto con el Departamento de Economía Aplicada 1. Hoy es solamente la primera sesión, mañana a la misma hora que hoy tenemos la segunda y pasado la tercera, mañana sobre Engels, pasado dedicada a Lenin, quien, pues bueno,
que sepáis que toda esta información está en nuestras redes sociales, que encontráis muy fácilmente si buscáis El Capital Sarrico. No hay ningún otro grupo de estudio ni nada que se llame así, Sarrico con K de kilo. Entonces, pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, si queréis estar al tanto de, pues bueno, pues de las actividades que vayamos haciendo y demás. También subiremos este vídeo de hoy. Así que nada, agradecer mucho a Lucio la preparación, la respuesta a todas estas preguntas, que eran preguntas nada, nada sencillas, y nos vemos mañana. Esa es la invitación. Hasta mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero decirles que el País Vasco para México tiene digamos, representa una sociedad que tiene historia en nuestro país por el afecto, el cariño y la relación de, digamos, política común, ¿no? Por eso, con todo gusto, accedí a participar en estas jornadas, ¿no? Tiene mucho que ver con, ya estoy de vacaciones en la UNAM ahora, pero dije, no, si es del País Vasco, por supuesto que voy a aceptar porque es un ámbito de mucha, digamos, de mucho cariño para los mexicanos. Nos alegramos, nos alegramos. Nosotros también estamos en Vale. deuda, el exilio republicano está en eterna deuda con México, por supuesto. Por supuesto. Bueno, muy bien. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos, Lucio.